Estoy súper emocionada de estar aquí para hablar de estos temas que pienso la humanidad necesita comprender y reflexionar. Sé que me he saltado varias semanas, pero aquí estamos de nuevo. Hoy hablaremos de lo que significa el perdón realmente. Para los que ya me conocen, muchas gracias por volver. Me siento tan emocionada y honrada de tenerlos aquí. Quiero darles un saludo especial. Si eres nuevo, quiero darte la bienvenida a otra edición de este podcast donde tengo la esperanza de brindarte soluciones a los difíciles desafíos de la vida. Espero que este mensaje sea de bendición y sea lo que estabas necesitando escuchar. Si aún no te has suscrito, podrías seguir adelante y presionar el botón de suscripción y notificaciones si sientes que ha sido de provecho nuestro tiempo juntos. Te lo agradecería mucho. El perdón es el corazón y la esencia de todo lo que creemos y cómo nos comportamos como creyentes. Y sin él, los seres humanos no podemos estar sanos. Y solo te digo, basta con existir y te lo merezcas o no, en algún momento de tu vida te traicionarán, te lastimarán, te abandonarán, se aprovecharán de ti y vas a experimentar algún tipo de injusticia. Y entonces la pregunta es, ¿qué haces con eso? He llegado a la conclusión que el único camino es aprender a perdonar. ¿Por qué? Pues porque lo que he visto es que si eliges la amargura en lugar del perdón, literalmente estás metiendo el infierno en tu vida. Voy a compartir un pedacito de una historia, como siempre omitiendo detalles innecesarios. Tengo a mi esposo, mis hermosos hijos, y fue hace un par de años que estábamos en la temporada más difícil, brutal y rota de toda nuestra vida. Quiero decir, a veces es como si todo se juntara y se te cayera encima, cubriendo todas las salidas. Era ese tipo de temporada. Y lo que sucedió fue que me levanté una madrugada, fui a la sala de estar y pensaba en que estamos en una temporada muy difícil. Amaneció y mis niños bajaron. Todos la estábamos pasando mal. Así que estoy mirando a mi familia y sinceramente estamos destrozados, tristes. Mi familia en ese momento estaba realmente herida en un nivel muy profundo del alma. Y yo estaba conteniendo las lágrimas. No sé si ustedes, hombres o mujeres, son como yo, súper sensibles ante ciertos temas o cosas. O si algunos hombres son alfas, son fuertes, saben contenerse hasta en los momentos más dolorosos. Pero cuando ven que su pareja o que sus hijos están quebrantados, simplemente los destroza. Yo creo que puedo manejar casi cualquier cosa. Pero cuando tocan a mis hijos, a mi hogar, simplemente me rompe por completo. Y estaba pensando para mí misma, no puedo derrumbarme. Ellos necesitan de mí, necesitan volver a la normalidad, necesitan sanar tanto como yo. Entonces llegué a Efesios 4, que es este texto en la Biblia sobre el perdón. Y entonces comencé a hablar sobre el perdón. Y lo primero que hice, miré a mis hijos, ellos me miraron, todos estábamos llorando. Mi familia está rota, yo estoy rota. Y me detuve y les pedí perdón por cosas que había hecho, por mis fallas y defectos como madre. Los padres muchas veces sin darnos cuenta contribuimos y llevamos a nuestras familias a temporadas tan dolorosas. A veces la familia extendida es quien causa otro tipo de problemas, otro tipo de heridas, y eso te cambia para siempre. Yo por mi lado empecé pidiendo perdón por lo mío. Quería que me perdonaran porque yo no soy Jesús, yo no soy Dios, yo no soy perfecta. Estoy demasiado lejos de serlo. Pero tengo mi papel que jugar. Y luego empezamos a hablar del problema que estábamos atravesando con un dolor profundo, validando sentimientos, heridas y emociones, pero enfocándonos en lo más importante, el perdón. En Efesios 4, 30-32 dice: exhorta a no entristecer al Espíritu Santo y a quitar de nosotros la amargura, el enojo, la ira, los gritos, la maledicencia y toda malicia. En cambio, debemos ser benignos, misericordiosos y perdonarnos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Literalmente, estás invitando a la cultura del infierno y a los espíritus demoníacos del infierno a entrar a tu vida. El infierno es un lugar donde nunca se perdona a nadie.
y Satanás nunca perdona a nadie por nada. Entonces, si solo sientes amargura, que es falta de perdón, literalmente estás atrayendo al demonio y al infierno a tu vida. Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo, porque cuando perdonas estás invitando a la cultura del cielo a tu hogar y estás invitando al Espíritu Santo a hacer un milagro sobrenatural. La gracia de poder descargar, perdonar y sanar. Así que literalmente creo que ese momento en el sofá con mi familia, en mi sala de estar, literalmente determina 3 o 4 generaciones de mi familia. No les exagero. O bajamos a la amargura o subíamos al perdón. Allí tuve la oportunidad de decidir si quería poner amargura sobre mis hijos para envenenar y agriar su alma. Y luego eso los infectaría y afectaría por generaciones. O podríamos perdonar y luego eso podría sanarnos, descargarnos y liberarnos potencialmente por generaciones. Yo ya había estudiado y hablado del perdón muchas veces, pero nunca había vivido algo así. Nunca había visto tan de cerca esta estrecha correlación entre el Espíritu Santo y Satanás. Y ahora que he estudiado Mateo 18 y más en Corintios, muchas veces donde la Biblia habla sobre el perdón y la falta del perdón, habla sobre el Espíritu Santo en relación con el perdón y Satanás y los demonios con respecto a la falta de perdón. Esto condujo a una sanidad en mi familia por la que agradezco a Dios. Mis hijos no odian. Mis hijos aprendieron a estar más alerta, a reconocer quién merece su confianza y quién no. Eso es clave. Mis hijos aman a Dios y agradezco a Dios por eso. Y como resultado, hoy en día nuestra familia camina en el perdón. Y no digo que seamos una familia perfecta y que hayamos hecho todo bien, pero esto es lo único que nos ha evitado un gran dolor, devastación y daño. Y condujo a un año completo de estudio y práctica del tema del perdón. Entonces lo que quiero hacer es que experimentes liberación, curación, libertad, descarga y salud. Quiero que tu familia sea sanada y liberada. Quiero sacar cualquier tormento de tus argumentos o de tus relaciones o de tu amargura o de tu pasado. No todo el mundo lo entiende. No todo el mundo respetará tus decisiones de perdonar. Pero lo importante no es agradarle a todo el mundo, sino a Dios. Sinceramente, no creo que desees que el peor día de tu vida esté presente en todos los días de tu vida. Quiero que perdones lo que quedó atrás y sigas adelante por el llamado que Dios tiene para ti. Vamos a hablar sobre lo que es y no es el perdón. Vamos a comparar y contrastar. Así que realmente está llegando al corazón del perdón aquí en Romanos 12. Y no voy a tratar todo el texto, sino solo esta sección. Bendice a los que te persiguen. La bendición es la prueba del perdón. No puedes bendecir a alguien hasta después de haberlo perdonado. Él está aquí haciéndose eco de Jesús que dice que bendiga a sus enemigos. No puedes bendecir a alguien a menos que lo hayas perdonado. Y no puedes probar que los perdonaste hasta que los bendices. La bendición es la prueba del perdón. Muchos dirán, ya los perdoné, pero cuando les preguntas, ¿deseas el bien para ellos? Responden, no, en su mente o en voz alta. Si no puedes bendecirlos, no los has perdonado. La bendición es la prueba más grande del perdón. A veces es decir y no hacer nada. A veces es decir o hacer algo con gracia en respuesta a algo que es impío. Así que continúa. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no los maldigan. Lo dice 2 veces porque como seres humanos no lo escuchamos la primera vez, ¿verdad? Muchos piensan, nosotros contragolpeamos y contraatacamos. Esto no se va a quedar así. Pero Dios nos dice, vivan en armonía los unos con los otros. No paguen a nadie mal por mal. Piensen en hacer lo que es honorable a la vista de todos. Este es el mensaje principal. No siempre es posible. No es así de fácil, lo admito. Hay algunas personas que no desistirán de la lucha, que incluso después de haber hecho mal, persisten y continúan con el daño, con la mentira. Y otras continúan con el rencor y planes de venganza. Pero yo les digo que sí es posible. Si ustedes trabajan en ello y se proponen de corazón, sí se puede vivir en paz con todos. Solo ve por la paz, elígela todos los días. Dios nos ama
Somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y este es el Padre dando una instrucción a sus hijos. Y no importa la edad que tengas, Dios sigue siendo tu Padre. Nunca busquen venganza por su cuenta. Todo en la vida se trata del perdón. Lo demás, déjalo a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, dice el Señor. Déjenme hablarles de lo que no es el perdón. Veamos lo que no es y lo que sí es. En primer lugar, no es ignorar lo que pasó, lo que te hicieron, tampoco negarlo o volver a permitir o continuar con lo que sucedió. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Si alguien te está mintiendo, engañando, robando, ¿deberías ignorarlo? Por supuesto que no. ¿Deberías negar que eso pasó? ¿Simplemente cegarte y no lidiar con la realidad? Claro que no debes hacer eso. ¿Deberías permitir que eso continúe? Tampoco. Perdonar a alguien no es continuar con el patrón del pecado, sino perdonar el pecado que se ha cometido hasta ese momento y no permitir más daño futuro. Y lo que algunas personas hacen es decir, bueno, ya lo perdoné y ya. No hay una confrontación, no existe un diálogo relevante, límites trazados, nada. Si les permites que continúen haciendo el mal, en realidad no los estás amando, no los estás ayudando, estás permitiendo que sigan siendo esa misma clase de persona. Número 2. Perdonar no es permitir que alguien siga haciéndose daño a sí mismo o a los demás. Digamos que hay alguien de quien tú eres responsable, tal vez sea tu pareja o tus hijos, y digamos que tienen un comportamiento autodestructivo, deshonroso, indecente e irrespetuoso. Tú puedes perdonarlos, pero no excusarlos y permitirlo. Si son alcohólicos, drogadictos, promiscuos, desleales, indecentes, digamos que trágicamente, y digo trágicamente porque realmente considero que es una tragedia y un fracaso como padre o madre si crías a alguien así. Si tienes un hijo o un nieto con esas cualidades, puedes perdonarlos, pero eso no significa que les permitas continuar con el comportamiento. A eso se le llama amor sano y verdadero. Si un padre o madre excusa estos comportamientos, sabemos la raíz del problema. Entonces, lo que hace el perdón es perdonar a alguien por lo que ha hecho, pero no le permite continuar haciendo lo que está mal. Y aquí es donde se obtienen relaciones codependientes y disfuncionales. A menudo estas son las posiciones más difíciles en las que nos encontramos como seres humanos. Tal vez sean nuestros hijos o nuestros nietos, o tal vez incluso nuestra pareja. Y no están sanos y no están bien y están tomando decisiones de vida realmente malas que son autodestructivas. Y estamos tratando de evitar que toquen fondo y que en el fondo se derrumben totalmente. Y la verdad es que sí, necesitamos perdonarlos, pero no debemos justificarlos ni permitirles que continúen así. Necesitamos perdonar lo que han hecho, pero no necesitamos ayudarlos a continuar haciendo lo que está mal. Número 3. Perdonar no es olvidar. Dice en Jeremías 31:34, no me acordaré más de tus pecados. ¿Cuántos de ustedes han perdonado a alguien y luego los volvieron a herir? Los perdonaste y luego lo hicieron de nuevo. Y desencadena y revive lo que te hicieron antes. Pero a veces también habrá cosas en la vida que tampoco son ciertas, porque existe mucha maldad y habrá personas tratando de romperte o romper lo que tienes con mentiras y juegos sucios. Acciones demoníacas, no hay otro nombre para eso. Acusan y mienten. Apocalipsis 12:10 dice que Satanás es el acusador de los hijos de Dios, que los acusa día y noche. A veces Satanás tomará algo del pasado y simplemente lo traerá al frente de tu mente y de repente te inundará y emocionalmente te traerá de vuelta a un punto en el que te sucedió algo traumático, doloroso y difícil. Y estás reviviendo ese momento. Y a veces lo que la gente dirá es, solo olvídalo, solo necesitas perdonar y olvidar. Bueno, cuando dice que Dios olvida, esto es lo que me gustaría decirte. Dios en realidad todavía sabe. Uno de los atributos de Dios es que es omnisciente, así que Dios no olvida las cosas, ¿verdad? Nosotros olvidamos las cosas. Olvidas dónde están tus llaves, olvidas dónde estacionaste el auto. Nosotros olvidamos todo tipo de cosas.
Dios no olvida nada. No es como si Dios estuviera en el cielo diciendo, ¿cómo es que se llamaba este tipo? Dios no olvida las cosas. Dios sabe todo. Lo que significa es que Dios lo sabe, pero Él elige no tener ese pasado vivo al frente de su pensamiento con respecto a ti. Así que piénsalo de esta manera. Si alguien ha pecado contra ti, te ha ofendido, te ha lastimado, te ha traicionado, abandonado, abusado de ti, te ha hecho un daño traumático, tal vez incluso un daño catastrófico, ¿es algo que vives en primer plano o es algo que ya no estás viviendo? Hay un investigador llamado Luskin, da clases, creo que es en Stanford, y supervisa algo llamado The Forgiveness Project, el proyecto del perdón, y escribió un libro llamado Perdona para siempre. Él es un clínico, no sé si sea cristiano, pero usa esta analogía. Él dijo, cuando algo sucede en tu vida, tú decides dónde vive en tu casa. Vive en la mesa de comedor, para que todos los días te sientes allí a desayunar, almorzar y cenar y lo recuerdes. Vive en tu dormitorio para que se interponga entre tú y tu pareja. O es algo que pones en una caja y lo llevas al garage y lo pones en un estante y está fuera de vista y te olvidas de él. Lo que Dios está diciendo no es que finjas que no sucedió, sino que elijas dónde reside esa información. ¿De acuerdo? Ahora déjame decirte esto. Si sientes rencor hacia tu pareja, eso hace mucho daño a tu matrimonio. Si él o ella hicieron algo y tú, más que perdonarlos, te aferras, le guardas rencor, estás amargándote si no perdonas. Entonces, cuando discutas, ¿algunos de ustedes está casado? Bueno, ya saben cómo es esto. Si tienes una discusión, lo que harás es usar eso como tu carta de triunfo. Y lo que eso significa es que sacarás eso y lo incluirás en la discusión. Y eso significa que podrás presentarte como una víctima justa y los avergonzarías y los callarías. Y así ellos vivirán en una especie de frustración contigo porque no dejas pasar la oportunidad de recalcar lo que hizo. No lo dejaste en una caja en el garaje. Sigues golpeándolo contra la mesa del comedor porque estás amargándote. Pero Dios te permitirá, si perdonas y liberas, que todavía tengas lo que sucedió como modo de precaución, pero que no siempre estés pensando en ello. Hay personas que literalmente están pensando demasiado en estas cosas todos los días. Hay heridas, hay circunstancias, hay cosas en tu pasado que están al frente de tu mente y necesitan estar en la caja, en el estante del garaje de tu vida. Eso es lo que significa cuando dice que Él no recordará. Esto es importante. Escuchen. El perdón tampoco significa confianza y reconciliación. Este es uno de los mitos más grandes con respecto al perdón, que si perdonas a alguien, debes reconciliarte con él. Una pregunta que me han hecho muchas veces. Una chica es agredida o abusada por un abuelo, un primo, un tío o un padre. Ella crece, se vuelve creyente, perdona a su abusador, lo cual es un milagro, y luego tiene hijos. ¿Debería esta mujer permitir que sus hijos estén con el tío, el primo, el papá o el abuelo que abusó de ella? ¿Sí o no? No. Y me hacen esta pregunta todo el tiempo. Y la pregunta suele ser, bueno, lo he perdonado. ¿No deberíamos reconciliarnos? No, porque no puedes confiar en ellos. No son personas sanas. Una persona, por ejemplo, se confabula con otra para hacerte daño a conciencia, te lastima y te hace caer en trampas de la manera más baja. Lo descubres, decides perdonarla, ¿pero confías en ella? No, jamás. Mira, el perdón es gratis, pero la confianza se gana. Una gran diferencia. ¿Estamos de acuerdo? No te olvides de esto. El perdón es gratis, la confianza se gana. Hay una gran diferencia entre perdonar algo y confiar en alguien. Y algunos de ustedes necesitan saber que algunas de las personas a las que han perdonado aún no son confiables. Y muchas de ellas son familiares. Tristemente, pero es real. Y aquí es donde tendemos a perder nuestra línea de discernimiento. Escuchen, a veces permitimos que la familia diga y haga cosas que no permitiríamos que nadie más hiciera. Es decir, la familia extendida.
Si lo hiciera un extraño, actuaríamos diferente, más firmes, más limitantes. Pero cuando se trata de la familia, intentan no hacerlo tan grande. Pero eso no debe ser así. Sea quien sea, si cruza las líneas, si falta a mi hogar, a mis hijos, yo me encargo de dibujarle la rayita, familia o no. Lo aprendí de la manera más difícil y dolorosa, pero sí lo aprendí muy bien. Y lo que dice es que puedes perdonar a las personas, incluida la familia extendida, pero no debes confiar en ellos a menos que sean dignos de confianza. Porque como dije, el perdón es gratis, pero la confianza se gana. El perdón se puede dar en un instante, la confianza se gana con el tiempo. El perdón es gracia, pero mi confianza es preciada y necesita ganarse. Entonces, por ejemplo, hace algunos años, cuando mis hijos eran pequeñitos, alguien se me acercó y tenía buenas intenciones. Dijo, oye, con tus 3 hijos debes estar muy cansada, muy ocupada. Deberían salir a desconectar. Y yo dije, no, gracias. Y dijo, ¿no confías en mí? Yo tengo una regla general. No confío en las personas que no se han ganado mi confianza y en personas que no conozco, obviamente. Es por eso que tengo una puerta con doble seguro y alarma en mi casa. Y existe este mito entre los cristianos de que si perdonamos a las personas debemos confiar en ellas y o debemos reconciliarnos con ellas. Pero no es así, en absoluto. Hay ciertas personas a las que puedes perdonar, pero a las que no debes darles tu confianza. O al menos no ser como eras. Sí que las hay. Te doy algunos ejemplos. Permiso para hablar libremente. Tus compañeros de copas. Tal vez eres un tipo que sale con los amigos, atrayendo todo tipo de problemas a tu vida. Luego te encuentras con Jesús. Decides limpiar tu vida. Quieres cambio y aprendes lo que un verdadero líder y cabeza de hogar debe hacer. Y luego tus viejos amigos dicen, oye, somos amigos, sigamos saliendo, ¿qué te pasa? ¿Tú qué respondes? Te quiero, te respeto, pero ya no hago esas escenas del bar ni me contagio de lo que no está bien para no llevarlo a mi hogar. Eso no es lo que hago. Nuestra relación ha cambiado porque mi relación con Dios ha cambiado. ¿Y cuántos de ustedes, cuando se casan, sus amigos les dicen, ¿qué te pasa? ¿Has cambiado? Y un hombre de Dios dirá, pues sí, me casé, tengo que cambiar, todo cambió. Ahora, esto no va para quienes son solteros, obviamente, pero yo estoy casada y claro que la vida necesita cambiar para dar prioridad a tu hogar si no quieres que se desmorone. Así que tus amigos irán al bar y puedes observar cómo va ese hogar. Y tú te irás a casa y tendrás bendición y la mejor herencia. Hijos amados, seguros y con un ejemplo y legado de Dios. Otras relaciones que, si las perdonamos, no podemos volver a la relación que solíamos tener. Padres tóxicos. Tal vez tuviste o tienes unos padres tóxicos. Tal vez tienes un padre o madre malos o un miembro de la familia extendida. Tal vez hay alguien en tu familia que es totalmente insano, se entromete en tu vida, piensa que tiene derecho a elegir con quién debes o no estar, lastima a tus hijos, intenta manipularte para decirte qué hacer, lastima a tu hogar y te causa mucho dolor. Puedes decir, te perdono, pero no quiero ni necesito esa relación porque yo solo quiero estar cerca de personas sanas. Y me encantaría estar cerca de ti. Pero hasta que decidas sanar y respetar lo mío, no puedo estar cerca de ti porque eso no es bueno para mi familia ni para mí. Y de nuevo, a veces es la familia extendida. Te dicen cosas como, pero es que es tu prima, o es tu papá o tu mamá. Sí, pero la verdad es que son personas horribles. No deberíamos tener que explicarlo cuando sabemos cuáles fueron sus acciones. Esto debería ser obvio. No tienes que ser perspicaz para darte cuenta de esto. ¿Cuántos de ustedes, si alguien coqueteó con su pareja, ya no es su amigo? Pues claro que no debería seguir siendo tu amigo. Si no estás de acuerdo, entonces pregúntale a tu pareja a ver qué piensa. Fíjate si alguien coquetea con tu esposa o tu esposo, si alguien te está robando en los negocios, si alguien es un miembro de la familia insano que causa drama y trauma en tu vida. Claro que puedes perdonarlo, pero no tienes que darle tu confianza. Esa es sagrada. Y a veces la gente usará esto de una manera manipuladora. Bueno, si me perdonaste, entonces deberíamos volver a ser como antes. Y la respuesta es quizás nunca,
quiera volver a ser quien fui contigo. ¿De acuerdo? Eso no está mal y no es rencor, es sabiduría. Dios no quiere que le dé lo mejor de mí a personas que no son sinceras y que causaron daño y puedan volver a dañar. Puedes perdonar a las personas y a la vez no ser tan cercano a ellas. Entonces, cuando estaba haciendo mi estudio profundo sobre el perdón, me metí en un área de teología. Esto será un poco controversial. Se llamaba consejería bíblica y existe tal cosa como consejería bíblica. Yo no sabía. Pero hay consejería que dice que es bíblica, pero que a veces no es tan bíblica. El hecho de que cites versículos no significa que seas bíblico. Satanás cita versículos, no significa que sea bíblico. Cita versículos a Jesús y los tuerce. Así que estaba leyendo este libro de un destacado consejero cristiano bíblico sobre el perdón y dijo que no puedes perdonar a nadie hasta que ese alguien se arrepienta. Y usa un estudio de caso. Digamos que una persona te causó mucho dolor y dejó un daño inmenso en ti y luego murió sin arrepentirse. Entonces, según esta persona, nunca podrás perdonarlo. Ahora, yo les pregunto, ¿tu perdón de verdad depende de su arrepentimiento? Para mí la respuesta es no. Pablo nos dijo en Romanos, en cuanto os sea posible, procurad vivir en paz. La persona que se ha equivocado debe arrepentirse o disculparse y dar gracia. Este hombre dice que la única forma en que tendrás paz es si ambas partes hacen su parte. Pero eso no siempre es así. Lo que en verdad nos dice es, haz tu parte. Si fuiste la persona que se equivocó, di que te equivocaste y pide perdón y no vuelvas a hacerlo. Si fuiste la persona agraviada, perdona a quien te hirió. La paz puedes dártela tú. Si la otra parte no hace lo suyo, tú no puedes hacer nada. Si no se arrepiente, si no te pide perdón o si no te perdona por algo que hiciste, eso ya no depende de ti. Y algunos de ustedes se están aferrando a las cosas y eso no es sano. Lo que están pensando es, no lo dejes pasar hasta que se disculpe, hasta que entiendan, hasta que sepan, hasta que sientan. Otros dicen, no pienso pedir perdón, yo solo hice lo que creí que estaba bien. Yo puedo verlo. Algunos de ustedes ya son mayores y han llegado a tal punto de la amargura, ya sea por falta de perdón, porque no han sido perdonados, o porque no piensan pedir perdón a quienes lastimaron, o porque no se perdonan a ustedes mismos. El daño que se puede causar a la vida de alguien tiene mucha importancia y relevancia. Con mentiras, con engaños, abusos, maltratos. Un matrimonio se puede venir abajo por mentiras de alguien malintencionado. Los hijos sufren por eso y dejan secuelas. Puedes alejar a tus hijos de quienes aman solo porque estás enfermo de control y piensas que sabes qué es lo mejor y dejar heridas de por vida. Puedes ser egoísta con tus propios hijos, negándoles la oportunidad de crecer y estar mejor solo porque piensas que no se lo merecen. Si tu socio te destruye robándote, si tu amigo intenta conquistar a tu esposa, si tu pareja te engaña siempre que tenga la oportunidad, si alguien lastima a tus hijos, todo esto que acabo de nombrar son atrocidades de gente con poca moral y ausencia total de Dios. Si eres una persona en el planeta Tierra, de vez en cuando tendrás un choque frontal y las bolsas de aire no se desplegarán en tu vida y sentirás el golpe. Y cuando suceden esas cosas, a veces el sentido de la justicia en nosotros simplemente dice, tienes que entender lo que hiciste, fue tu culpa, no estabas poniendo atención. O te puede decir, no fue tu culpa, el que te chocó venía distraído en el teléfono y no vio que tenía luz roja. Tienes que entender lo que pasó y también lo que te costará. Necesitas reconocerlo. Si fue tu culpa, necesitas decir que lo sientes. Y si no fue tu culpa, perdona sin esperar que el causante lo reconozca o no. Mi punto es que solemos esperar que lo hagan. Pero ¿y si no lo hacen? ¿Qué pasa si no lo hacen? No puedes esperar a que se arrepientan. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Los vas a atacar? ¿Les vas a declarar la guerra? Si lo haces, estás prácticamente pidiendo que llueva el infierno sobre ellos y sobre ti, para que vean lo que han dicho o hecho, para lastimarte, para que así sientan y se disculpen. Y la verdad es que, incluso si se disculpan, nada en ti será sanado o cambiado a menos que los hayas perdonado.
Nada en ti será sanado o cambiado a menos que los perdones. Jesús cuenta una historia en Mateo 18. Un hombre tiene una gran deuda y está atrapado y no puede pagarla. Así que va al deudor. Aquí estoy parafraseando la historia que cuenta Jesús, ¿ok? Entonces el tipo dice, ¿sabes qué? Te voy a perdonar la deuda de 1,000,000 porque te amo y quiero ponerle gracia a esto. Ese mismo tipo al que le perdonaron la deuda del 1,000,000 se va a casa. Y hay un tipo que le debe muchísimo menos de lo que él debía. Le debe $1,000. El tipo se acerca y le dice, sé que te debo $1,000, lo siento, no puedo pagarte, por favor ayúdame a elaborar un plan de pago. Y el tipo al que le perdonaron 1,000,000 no perdona 1,000 y dice, de ninguna manera, no hay gracia para ti, no solo te lo voy a hacer pagar, sino que te voy a castigar si no lo pagas a tiempo. Y lo que dice Jesús es que la persona que fue perdonada pero no perdona será atormentada día y noche. El punto es este. Hemos sido perdonados muchas veces. Así que necesitamos perdonar mucho. Ahí es donde Jesús nos enseña a orar. Perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Ahí es donde Pablo dice en Colosenses y Efesios que necesitamos perdonar a otros como Dios en Cristo nos ha perdonado a nosotros. El punto es que nuestra deuda con Dios es siempre el $1,000,000 y la deuda de los demás con nosotros son siempre los $1,000. Y no podemos estar emocionados de que Dios perdona nuestra deuda si no estamos dispuestos a pagar o perdonar la deuda de otros. Porque el perdón es algo que Dios nos da no solo para disfrutar, sino para compartir para que otros lo hagan. Habiendo dicho esto, si estás en una celda de prisión de tormento y frustración, el mito es que la persona a quien te ofendió tiene la llave de tu celda. Que si tan solo se disculparan, si dijeran que lo sienten, si se hicieran cargo de lo que hicieron, si les dijeran a todos la verdad. Entonces, la llave entraría en la cerradura y estarías libre de todo tu tormento. La verdad es que tú tienes la llave de tu propia celda. Es el perdón, no los necesitas a ellos. Esto se trata mucho más de ti y Dios que de ti y ellos. Y conozco a muchas personas que viven vidas atormentadas y la amargura se les mete y les llega a sus hijos y les llega a su familia extendida y les llega a sus nietos. Y de repente todo el mundo está viviendo en la celda de la cárcel de la amargura, hastiados, enojados, frustrados, atrapados, rotos, heridos, tristes y atormentados. Ahora, si tan solo lo aceptaran, si tan solo lo admitieran. Pero la verdad es que muchos hemos tenido personas en la vida que regresan y dicen, lo siento, y luego han vuelto a lastimarlos. U otras personas que ni siquiera se han disculpado por el daño. Y peor aún, que ni siquiera lo han admitido. Pero si no los hemos perdonado, independientemente de si se arrepintieron o no, todavía estamos viviendo en esa celda de tormento. Otra cosa. A veces la persona ni siquiera necesita saber que la has perdonado. Hay cosas que perdonamos a las personas que ni siquiera necesitan saber. Te daré un ejemplo. Hace algunos años había 2 parejas, eran amigos y pasaban el rato juntos. Y uno de los esposos estaba totalmente encaprichado con la esposa del otro hombre, deseándola, solo pensando en ella. Nada bueno. Ese esposo nunca hizo nada, nunca intentó nada, nunca se insinuó, pero el esposo que está casado con la mujer que estaba deseando, ¿necesita saberlo? No, nunca pasó nada. Ahora, este tipo que está deseando a esta otra mujer, su esposa sí que necesita saber. ¿Por qué? Necesitan ir a buscar ayuda, porque este tipo tiene el alma rota. Un hombre así es alguien roto, un espíritu quebrantado. Punto. Pero literalmente tenemos que resolver esto con Dios y no necesitamos involucrar a un montón de otras personas. Busquen a Dios, trabajen en su sanación, no necesitan permiso de nadie ni el visto bueno de nadie para eso. Dios es el único que todo lo puede y el único que nos debe importar. Escuchen y entiendan muy bien esto que les voy a decir. El perdón de Dios es lo más importante. Puedes perdonar a alguien y aún así
que ese alguien se vaya al infierno? Pues si Dios no lo perdona, sí, porque nos acaba de decir en Romanos 14, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, tu perdón no es el perdón de Dios. Lo que haces cuando perdonas, es decir, no voy a convocar un tribunal, no voy a jugar a ser el juez y dictar un veredicto. En lugar de eso, tomaré su caso, se lo pasaré al único juez. Que Dios juzgue el caso y decida qué hacer contigo. Así que puedes perdonar a alguien y llamar a la policía si ha cometido un delito. Puedes perdonar a alguien y testificar en la corte si te llamaron para decir la verdad. Puedes perdonar a alguien, ponerlo en las manos de Dios, y Dios lo envía al infierno, no, porque tu perdón no es el perdón de Dios. Y este es un acto de fe para las personas, porque a veces pensamos, si no lo hago yo, si no está en mis manos, entonces no será bien. Y Dios dice, mi mano es más grande que tu mano, confía en mí, quítalo de tus manos y ponlo en mis manos. Este es un acto de fe para un hombre. Entonces, ¿qué es el perdón? Está reemplazando las fortalezas demoníacas con la unción del Espíritu Santo. Siempre me gusta decir, cuando todo esté dicho y hecho, solo quedarán dos culturas, el cielo y el infierno. ¿Cuál es la cultura de la falta de perdón? ¿El cielo o el infierno? El infierno. Todos los que no son perdonados están en el infierno. Nadie en el infierno es perdonado. Satanás y los demonios también estarán en el infierno. Nunca se les perdona nada. Nunca perdonan a nadie. Jesús no murió por los demonios. Lo hizo por las personas. Ni siquiera existe la posibilidad de que los demonios obtengan la gracia que recibimos para ser perdonados. Así que si quieres saber cómo es la falta de perdón, pues es un infierno. Y el cielo es la cultura del perdón. Todo el mundo que fue perdonado está ahí. Esa es la única manera de llegar allí. Solo llegas allí si eres perdonado. Y así en tu vida todos los días las cosas van a suceder. Y tú, por ti mismo, por tu cónyuge, por tus hijos, por tus nietos, por tu legado, tomarás una de dos opciones. ¿Estoy invitando el cielo a mi casa o estoy levantando el infierno? Eso es lo que estás haciendo cada día con cada decisión y acción. Y los momentos más cargados emocionalmente en los que tomamos estas decisiones son cuando estamos más heridos, frustrados, enojados, molestos, hartos. No podemos soportar más. Pero esto es lo que estoy diciendo. ¿Alguna vez has traído el infierno a tu casa y te ha hecho la vida mejor? Nunca. Y algunos hombres simplemente viven así, trayendo dolor y ruina a sus hogares. Y luego terminan viviendo en la amargura. Simplemente van de pelea en pelea y de enemigo en enemigo. Esos son hombres muy poco saludables y arrastran a sus parejas y a sus hijos a la batalla, y eso hace que su familia sea muy tóxica y muy demoníaca. Recuerda que perdonar es perdonar una deuda que se te debe. Entonces, cuando perdonas, cuando Jesús dice en Mateo y Lucas, si mi memoria es correcta, el Padre Nuestro aparece 2 veces. Y una vez Él dice, perdónanos nuestros pecados. Y en otra ocasión dice, perdónanos nuestras deudas. Porque para Dios, pecado y deuda son sinónimos. Pecar es acumular una deuda con Dios. Tendemos a ser muy conscientes de nuestras deudas financieras, pero no de nuestras deudas espirituales. Porque todos los meses recibimos nuestras cuentas, sabemos lo que debemos, pero Dios no nos envía la cuenta. Y entonces lo que sucede en la cruz de Jesús, Él literalmente paga nuestra deuda. El concepto de rescate en el Nuevo Testamento y la muerte de Jesús por nuestro pecado es un rescate, es el pago de una deuda. Pablo dice esto en Colosenses 2. Dijo que el registro de nuestro pecado, la cuenta completa de nuestra transgresión fue clavado en la cruz de Jesús y Él sufrió y murió en nuestro lugar para pagar nuestra deuda con Dios. Cuando perdonas a alguien, estás pagando su deuda. ¿Te va a costar caro? Sí. Si tu padre no estuvo emocionalmente presente, te debía todo ese tiempo y dedicación. Y tú al perdonarlo, vas a pagar un precio, ¿verdad? Si tu cónyuge te es infiel y te causa mucho daño y lo perdonas, estás pagando un precio muy alto.
El perdón es cuando alguien tiene que pagar el precio de lo que se ha hecho mal y tú eres quien decide pagarlo. La venganza es cuando le haces pagar al otro. Y Dios dice, perdona, no te vengues. Entonces, tú pagas, no le haces pagar. Y la cuestión es simplemente esta. Así nos trató Jesús. Jesús pagó una deuda para poder tener una relación con nosotros. Y nosotros estamos pagando una deuda por la posibilidad, en el mejor de los casos, de tener una relación con ellos y esperar que en última instancia ellos, a través de ese perdón, tengan una relación con nuestro Dios. Pero te va a costar algo. Te va a costar tiempo, energía, dinero. Te va a costar caro. Pero la fe dice, confío en que mi Dios me cuidará si hago lo que es recto ante sus ojos. ¿De acuerdo? Aquí hay otra. Es un acto de fe en Dios tratarlos con justicia. ¿Cuántos de ustedes confían en Dios de verdad? ¿Confían en que Dios los cuidará? Bien. ¿Cuántos de ustedes confían en que Dios cuidará de su familia? ¿Cuántos de ustedes confían en que Dios cuidará de sus enemigos? Esa es difícil de contestar. La fe dice que el mismo Dios que me cuidó a mí y a mi familia cuidará de mi enemigo también. En Romanos 12 habla de tus enemigos. Son tus enemigos, son malos ante tus ojos, hicieron el mal, son culpables. A los ojos de Dios, algunas personas son tan malas que Jesús tuvo que morir por ello. Es algo muy serio. Pero hay algo realmente enfermo en nuestra alma cuando decimos, Dios, confío en que tú lidiarás con mi pecado, pero no con el de ellos. Dios, confío en que tú perdonarás mi pecado, pero no perdones el suyo. Y la fe dice, no, el Dios que lidia con mi pecado lidiará con el suyo. Y Él puede lidiar con ese pecado como quiera. Porque esa es la verdad. Seamos totalmente honestos. ¿Contra cuántas personas tú has pecado? Y ellas quieren venganza y la ira de Dios sobre ti. La única verdad aquí es que somos tanto la víctima como el villano. Somos contra quienes pecan y somos quienes pecan. Cuando pecamos contra otros, ¿qué queremos? Gracia. Y cuando pecan contra nosotros, queremos ley, justicia. Así que siempre es ley para ti, gracia para mí. Bueno, ¿qué piensa la persona contra la que pecaste? Ley para ti. Y el punto es simplemente este. Si Dios se encarga de mi pecado, puede encargarse del pecado del otro también. Me dio gracia, esperaré a ver qué le da a ellos. Puede que también les dé gracia. Él puede darles ley también. Puede perdonarlos y salvarlos. Puede juzgarlos y condenarlos. De cualquier manera, el Dios que trató conmigo es el Dios en quien confío para tratar con ellos. ¿Qué tal esto? Dios te puede quitar el pecado, el dolor, la carga de tu futuro. Esta es una de las cosas más significativas que pueden suceder para sanar a un hombre. Así que en algún lugar de tu pasado hay pecado. Algo sucedió. Estás herido, heriste a los demás y podría ser una de dos cosas. Puede ser algo grande o algo pequeño hecho por un completo desconocido y no piensas en ello cuando te cepillas los dientes por la mañana. Por el otro lado, alguien a quien amas, como tu cónyuge, tu padre, tu mejor amigo, tu hijo, o alguien que no amas pero que es de tu familia extendida, puede ser algo comparativamente menor, pero 16 años después te enteras, te estás cepillando los dientes pensando en ello, poniéndote muy sensible. A veces lo más difícil de dejar ir es algo grande. A veces es una pequeña acción de una persona que es importante para nosotros o para alguien que tú amas. Cuando te duele así, significa que le hemos dejado acercarse lo suficiente como para hacernos daño. Y lo que él dice aquí es que librarse del pecado, el dolor y la carga de nuestro futuro es esto. Pablo dice en Filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás, sigo adelante. No se pueden hacer ambas cosas. No se puede conducir por la autopista mirando por encima del hombro. Hay que ir hacia adelante o hacia atrás. Jesús dice, si vas a poner tu mano en el arado, no mires atrás. De lo contrario, te desviarás del camino. Ahora bien, Luskin
Este investigador de la Universidad de Stanford realizó un estudio clínico como profesional médico comparando a las personas que perdonan con las que no. Y ni siquiera se refiere al perdón cristiano, sino a una versión secular de soltar y dejar ir los rencores. Las personas que perdonan, incluso si no conocen a Jesús, tienen tasas más bajas de ataques cardíacos, presión arterial más baja, úlceras más bajas. Esto significa que literalmente la amargura te mata físicamente. ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona no tan mayor que está llena de enfermedades, perdiendo los dientes, con dolores extremos, simplemente amargada, gruñona y cruel? Muchos responsabilizan al tipo de vida, al trabajo, pero eso no es del todo cierto. Hay muchas cosas que nos pasan factura físicamente, pero lo espiritual es otra cosa. El cuerpo resiente las fracturas del alma. Nada puede lastimar más a un cuerpo que un alma enferma. La vida no salió como ellos pensaban, su familia se desbarató, está harta de todo el mundo. Estamos hablando de alguien hipotético. Físicamente, ¿qué les pasa a estas personas? Están hechas un desastre, enfermas, úlceras, ira, amargura. Se automedican con comida o buscan cualquier otra cosa. Son un desastre. Puedes mirarlos y darte cuenta de que no están bien. Es esa amargura. Somos personas hechas de dos partes, cuerpo y alma. Y si no perdonas de corazón, como dice el Señor, al final te destrozará el cuerpo. Así que lo que deberíamos hacer es soltar todo eso. Perdonar, dejarlo ir, quítalo de tus manos, ponlo en las manos de Dios para que puedas estar sano. No sé tú, pero yo quiero vivir una vida sana. Quiero vivir lo más que pueda. Quiero jugar con mis nietos algún día. Y si me despierto cada día enojada y amargada, envenenando mi alma y destrozándome el cuerpo, entonces me estoy autodestruyendo. También pasa que si les preguntas a algunas personas, ¿por qué estás así?, te responden, es que no sabes lo que me hicieron. Pues yo les digo, ¿por qué permites que te lo sigan haciendo todos los días? Si lo revives continuamente, lo que hicieron es algo que repites y revives. Y como resultado te estás autodestruyendo. Y eso no es bueno para ti. Y lo que pasa también, voy a ser totalmente sincera con ustedes. Una persona amargada, hastiada y enojada se siente muy sola. Nadie quiere estar con esa persona. Y si eres de ese alguien y está escuchando, te digo que si puedes sanar ahora mismo. Invita a Dios, perdona. Y entonces el Espíritu Santo empieza a sanarte. Dios es poderoso y esto es sobrenatural. Pero quienes conocemos a alguien así, podemos pensar que esa persona no puede cambiar, no puede seguir adelante, está estancada. Cada vez que hablas con él o ella es literalmente dar vueltas y vueltas hablando de lo mismo todo el tiempo, ¿verdad? O sea, si Jesús murió por ello, en algún momento tienes que enterrarlo y luego no puedes volver atrás y seguir desenterrándolo. El perdón se trata de buscar la paz interior y exterior para estar sano. Pablo nos dijo en Romanos 12, en la medida de lo posible procuren vivir en paz. Y aquí está la cuestión, amigos. La mayoría de los hombres creen en este mito. Una vez que haya paz afuera, habrá paz aquí. Déjenme preguntarles esto. ¿Habrá paz alguna vez allá afuera? ¿Cuántos de ustedes han vivido más de 15 minutos y han llegado a la obvia conclusión de que vivimos en un mundo terriblemente roto, con gente desconsiderada, desordenada, que nos molesta y nos hiere constantemente? Porque esa es mi experiencia. Entonces, si espero que todos y todo allá afuera esté en paz y en orden, nunca tendré paz y estaré constantemente en desorden. ¿Y cuántos de ustedes han dicho esto? Tan pronto como termine esta temporada, tan pronto como pelee esta batalla, tan pronto como cierre este trato, tan pronto como los niños crezcan, tan pronto como encuentre el trabajo que quiero. Como si tuviéramos una olla de oro al final del arco iris y solo necesitáramos llegar a ella. Cuando lleguemos, ¿habrá paz? No, porque la paz no viene de afuera, viene del Espíritu Santo aquí dentro. El fruto del Espíritu es paz. Así que cuando Pablo dice, procuren vivir en paz, lo que no está diciendo es que todo en su vida esté en orden, sino que su vida interior esté en orden por la gracia de Dios. Solo se puede llegar a ella perdonando, porque de lo contrario, algunos de ustedes, si son controladores,
Piensan en cuanto tenga a mi esposo o esposa en orden, a mis hijos en orden, mi casa en orden, mis finanzas en orden, mis inversiones en orden, mi negocio en orden. En cuanto tenga todo en orden, todo en su lugar, ahí tendré paz. Entonces, déjenme decirles que nunca tendrán paz, porque eso no pasa. Una dosis de realidad. La vida no es así. Bienvenidos a un mundo roto y caído. Las personas que piensan así son controladoras y eso enferma. Eso está mal, no es sano. Y piensan, en cuanto todo esté bien, estaré bien. Entonces nunca estarás bien. La paz es algo aquí dentro que te ayuda a soportar lo que está afuera. Lo que está afuera no creará paz aquí dentro. Y el perdón es, voy a tener paz aquí dentro. Voy a dejarlo ir, voy a dejar esto pasar, voy a amar a Dios, voy a invitar al Espíritu Santo, voy a intentar seguir el camino de Jesús. Voy a vivir bajo el reinado del Príncipe de Paz. Para terminar, es un testimonio para los hombres que me están escuchando. Ustedes son hombres, son líderes, son personas influyentes. Ustedes son padres, son esposos, son abuelos, son líderes y cabeza de hogar. Ustedes son creadores de legados. Si eligen la amargura en lugar del perdón, si eligen lo demoníaco en lugar del Espíritu Santo, están discipulando a todos los que lo siguen a elegir la amargura y lo demoníaco. Y se vuelve contagioso. Y déjame decirte esto, si puedes perdonar, entonces estás discipulando a tu esposa a perdonar. Y eso es muy útil. Si tu mujer puede perdonar, te irá mejor. Lo último que quieres hacer es pensar, voy a ser un ejemplo de venganza y amargura para mi hogar. ¿Te gusta estar casado con una mujer que perdona, no con una que se venga? ¿Cierto? Si le das el ejemplo de perdón a tus hijos, ¿sabes lo que podrían darte si cometes un error como padre? Adivina. Sé tolerante, comprensivo, sé compasivo. Si tenemos una cultura de perdón en nuestra vida, en nuestra familia, es más fácil que las personas se disculpen y asuman sus errores. Les será más fácil aceptar su error, reconocerlo y corregirlo. Pero si tienen temor porque viven con alguien controlador, iracundo, intolerante, obviamente no van a sentirse a salvo ni seguros de admitir lo que hicieron mal. Si ya sabes que te han perdonado, tú dices, bueno, esto es lo que hice, lo asumo. Si no te perdonan, dices, no quiero ni siquiera hablar de ello porque lo van a usar para dispararme. Crea un ambiente de gracia en tu hogar. Facilita la rendición de cuentas. Crea relaciones más sanas. No tienes que andar escondidas, negando y culpando a otros. Puedes simplemente asumir la responsabilidad y disculparte. Y solo quiero que piensen en el hecho de que como líderes, si le declaras la guerra a alguien, estás metiendo a tu familia en la batalla. Y la pregunta es, ¿por qué harías algo así? Solo si estás amargado y has perdido la perspectiva. Y si tu mente cree que esa es una buena vida y un buen legado, pues no lo es. No lo es. Hay un hombre llamado Esteban, está en el libro de los Hechos. Él ama a Jesús, predica, es líder de una iglesia. Y hay un hombre que quiere impedirle que predique. Ese hombre aparece con una multitud furiosa de hombres amargados, implacables, santurrones, quebrantados, atribulados y religiosos. ¿Cuál es su nombre? Saulo de Tarso. Todos esos hombres amargados, enojados y hastiados, porque o vas a guiar a los hombres hacia la paz o hacia la guerra. Él es un líder, pero está guiando a hombres amargados hacia la guerra. El apóstol Pablo lidera a estos religiosos enojados, amargados y hastiados. Todos ponen sus mantos a sus pies porque él es el alfa y el líder. Y luego todos se dedican a rodear a un líder de la iglesia llamado Esteban. Recogen piedras para apedrearlo hasta la muerte. Esteban se está muriendo ¿y qué hace? Ora. Padre, perdónalos. Dice lo que Jesús dijo en la cruz. No devuelve mal por mal ni injuria por injuria. Bendice y no maldice. Y luego dice que alzó la vista y se abrió el reino invisible, como le sucedió a Isaías, Daniel y Juan en Apocalipsis. Él está en el mundo visible, pero puede mirar hacia el reino invisible. Puede ver la sala del trono y la presencia de Dios. Dice que Esteban miró y vio a Jesús en el reino invisible de pie para aclamarlo.
Siempre que vemos a Jesús sentado en el trono, Daniel, Isaías, Él siempre está sentado en el trono, nunca está de pie frente al trono. Hay una cosa que hace que el Señor Jesucristo baje de su trono en el reino invisible para aclamar, celebrar y honrar, y es un hombre que perdona. Jesucristo le da a Esteban una ovación de pie. Les digo, eso es mejor que la venganza. No me importa lo que digan, ni lo que piensen, ni lo que estén hablando. Yo perdono porque quiero escuchar lo que Él me dice. ¿De acuerdo? Unos capítulos después, ¿quién baja del cielo para encargarse de Saulo de Tarso? Jesús dice, yo me encargo. Jesús literalmente baja para encargarse de Saulo de Tarso. Literalmente está sobre su caballo, lo derriba de su pedestal y luego lo ciega. Lo que está diciendo es, estabas espiritualmente ciego, ahora estás físicamente ciego. Necesitas que te dé visión y entendimiento, física y espiritualmente. Entonces, él se convierte. ¿A qué se cambia el nombre? Pablo. ¿Quién escribió Romanos? Pablo. Porque Esteban lo perdonó y oró por él. Y Jesús respondió a su oración. Y pasó de Saulo a Pablo. Pasó de la amargura al perdón y a la capacidad de perdonar. Y creo que esta es una de las razones por las que Pablo habla tanto del perdón, porque ha experimentado tanto perdón. Pablo es uno de los hombres más grandes que ha vivido en la historia del mundo. Y la razón por la que fue grande es porque un hombre aún más grande lo perdonó y oró por él. Quiero que Jesús derrame la unción del Espíritu Santo sobre ti, sobre tu vida, sobre tu legado y sobre tu familia. Quiero que vivas desde el reino, no desde el infierno. Quiero que vivas en libertad, no en esclavitud. Quiero que vivas en liberación. Quiero que vivas por tu futuro. No quiero que sigas reviviendo tu pasado. Así que démonos la oportunidad de orar el uno por el otro. 2 cosas. ¿Para quién necesitas escribir una carta de perdón? Una carta de perdón es cuando hay alguien a quien necesitas perdonar y te sientas y registras su pecado, pero no lo guardas. La Biblia dice que el amor no registra el pecado. Cuando perdonamos a alguien, estamos haciendo nuestras cuentas y una carta de perdón no es algo que se publica en internet. Eso es amargura. Cualquiera dice, publiqué mi perdón en internet. No le envíes tu carta de perdón a nadie. No la publicas. La rompes y la entierras porque Jesús murió por ella. ¿A quién necesitas hacerle un funeral en tu corazón? ¿Qué necesitas perdonar? O quizás tú necesites rendir cuentas. Sabes que dijiste algo o hiciste algo que no estuvo bien. O tal vez alguien dijo que tú hiciste algo y eso no es lo que pasó. Escribe cómo te sientes al respecto. Una carta de procesamiento puede ser muy cruda. Algunos salmos se leen como una carta de procesamiento y es solo entre tú y el Señor. Nadie más entra ahí. Y luego, porque algunos de ustedes no han tenido un cierre y sienten que no han podido cerrar el ciclo. La carta de procesamiento es la forma de cerrar el ciclo con el Señor. Silencio, soledad, oración, ayuno. Escápate con Jesús. Deja un registro, pero no lo guardes. Haz tu duelo en el corazón y luego termina. El objetivo de este mensaje es que tomen lo que estamos hablando aquí y lo lleven a su casa. Siéntense en la mesa del comedor con su pareja. Y si Dios los ha bendecido con hijos o nietos, abran la Biblia, conversen, oren unos por otros, impongan las manos y oren por ellos. El objetivo de lo que estamos haciendo aquí es trabajar para ser un modelo a seguir en la familia, hacer algo en la mesa del comedor que luego sea un patrón para generaciones. Muchas gracias por el honor de que estén aquí. Este es uno de mis momentos más importantes de la semana. Mi corazón está con su sanación, mi corazón está con su matrimonio, mi corazón está con su familia, mi corazón está con su legado. Es un gran honor poder compartir este tipo de mensajes y doy gracias a Dios por ustedes. Mi nombre es Katy Fernández, coach de vida, de relaciones, psicología positiva y espiritual. Si te ha gustado este mensaje, te invito a suscribirte a mi canal y a escuchar los temas que he publicado y continuaré publicando acerca de la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.